when the rain is blowing in your face and the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace. Mi abuelo conocía la zona porque él había ido a Cariló, donde estaba Héctor Guerrero, que estaba casado con una prima segunda de él. Y ya había hecho también algún proyecto en Claromeco que no llegó a realizarse porque le vino la crisis del 30. Y quedó siempre con esa idea como arquitecto, urbanista, de hacer algo en la playa, en hacer otro balneario que hacía falta en la Argentina. Y tuvo la oportunidad cuando Valeria Guerrero heredó de su abuela campo y este fondo de campo que eran 3 kilómetros de médanos. Y entonces allí hicieron un convenio entre ellos dos, que mi abuelo ponía, digamos, el trabajo, el know-how, la plata, y ella ponía los médanos y también algo de dinero. Después la sociedad no prosperó porque hubo también algunos problemas afectivos entre ellos, por decirlo de alguna manera. Entonces la sociedad se complicó, ya había muchos accionistas que apoyaban esto con o sin demasiada fe en Jorge Bunge, pero lo seguían apoyando. Y esto fue hace ya 70 años, al finales del año 1939. Él cuando empezó con Pinamar, él ya empezó pensando dónde hacer la iglesia, estaba en un lugar, tenía que hacer un lugar donde viniera la gente a hospedarse, porque tenía que dar a conocer ese proyecto nuevo, que es lo que era Pinamar, cuando solamente había un vivero, había una torre de agua que todavía está acá, atrás del Playas Hotel. Había hecho caminos que al principio le compraba a la sociedad, Pinamar Sociedad Anónima, Valeria Guerrero, después ya se complicó el tema, pero tenía que traer tierra, tenía que traer gente que trabajara, gente que venían de Madariaga, después vinieron italianos, les costaba mucho porque acá era muy solo, muy áspero, ¿no? Y lo que fue muy impresionante con el nacimiento de Pinamar, que él ya quiso hacerlo, ya todo, estaba todo planificado, el comienzo, ¿no? No lo que estamos viendo ahora, una zona comercial, una zona residencial. Le costó también en la ciudad de La Plata hacer entender que no quería una ciudad con un damero, ¿no? La municipalidad, la iglesia, la escuela, la policía, todo junto alrededor de una plaza. Pero él logró que todo eso se hiciera ley y que se hiciera como él quería. Entonces cuando uno viene a Pinamar, dice sí, Pinamar fue creciendo a lo largo de los años, fue creciendo mucho según las necesidades de la gente, pero siempre fue creciendo con una armonía de una urbanización bien estudiada, que eso es lo que se puede ver, la parte... En algún momento se hicieron edificios, pero muy acotados al lugar que en ese momento permitieron. Ahora, por suerte, ya hace muchos años ya no se permiten, solamente pocos pisos. Después también hubo un momento en que hubo necesidad de hacer no solo casas, sino que también multifamiliar, una zona con multifamiliar. Bueno, y así es como ha ido creciendo las calles que tienen que tener... cierto ancho, como ahora lo va diciendo la municipalidad, y lo más importante es la ocupación del terreno, que tiene que tener mucha parte verde, tiene que tener un jardín al lado de otro jardín. Uno recorre Pinamar y uno queda extasiada con lo que son los jardines, que están tan cuidados y que ayuda a que sea muy agradable caminar, pasear, recorrer en auto, ¿no? When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong.
Bueno, los materiales, una cosa muy importante es que había vías de tren abandonadas, entonces las extendieron un poco y eso fue fundamental, porque eso sí lo recuerdo yo, el camino a Pinamar a Madariaga, cuando llovía era impresionante la cantidad de barro que había, y cuando no llovía la cantidad de tierra. Claro. Pero él, en verdad, el hijo de unos amigos de él, decía que su papá comentaba que qué cambio de vida había hecho, que le llamaba tanto la atención una persona que había trabajado tan bien como arquitecto en Buenos Aires, en el país, haciendo tantas construcciones diferentes, como él había dejado todo, había abandonado todo para este proyecto que era Pinamar, que él era, como vos decís, esa tenacidad, ese sueño, ese proyecto que él tenía y lo quería ver concretado. Y para eso él venía, invierno, verano, en verano se instalaba acá, y en invierno venía cada 15 días en zorra, ¿no? en la zorra del tren, ¿no? Con el tren, que era la manera segura para llegar siempre, y después dormía con los peones en unas especies de containers que eran las primeras viviendas para la gente que estaba acá, así con condiciones muy incómodas para vivir. Y él, que estaba acostumbrado, me decía este señor, a una vida, mucha vida social, así vida, le gustaba, él disfrutaba de la vida también, porque tenía todo esto, pero le gustaba la música, le gustaba el arte, le gustaba viajar, y bueno, se concentró en hacer Pinamar. Y también varios pioneros me dijeron, o hijos de pioneros me dijeron, esa tenacidad, como vos llamás, ese carácter tan fuerte que hacía que él tenía una visión y él quería que eso se concluyera. Y gracias a ese carácter pudo hacer esos esfuerzos tan grandes. Cuando empezó tenía casi 50 años, y la verdad que podría haber vivido tranquilo y bien en su departamento muy lindo en Buenos Aires, pero quiso hacer esto y lo logró con ayuda de todos estos pioneros que también vieron en esta persona, creyeron en él y vinieron acá a construir su vida, a buscar su lugar en el mundo, ¿no? Pero fue un gran cambio. Él, cuando venía a Buenos Aires, él seguía haciendo esa vida social, pero siempre con mucho trabajo, porque Pinamar le llevó mucho trabajo. Ahora pudo disfrutar también, unos pocos años, pero pudo disfrutar, digamos, del Pinamar lindo y tranquilo con que él soñó. El Playas Hotel, como se llama actualmente, la primera pequeña construcción en este lugar, él había pensado hacer su casa. Y después se dio cuenta que era un buen lugar para hacer el hotel, que se llamaba en ese momento Hotel Pinamar, durante muchos años así se llamó, y después se agrandó unos años después. Pero lo que él veía es que tenía que traer gente acá para que viera lo que él estaba haciendo, lo que se estaba haciendo con las plantaciones, que eran miles de pinos y miles de espartillos que se ponía para después poder poner los pinos, y tenía que mostrar su proyecto. Entonces hizo un hotel, trajo a su ama de llaves de su casa como primera gerenta, a su chef, porque a él le gustaba también comer bien, y trajo acá como el primer chef del hotel, y así invitaba gente. Entonces compró un colectivo, un micro en ese momento, y las traía por un fin de semana. Entonces mostraba todo, mostraba el vivero, que sería algunas callecitas por acá, que está la parte donde están las primeras construcciones, y bueno, así la gente se fue entusiasmando. Y desde que empezó con el proyecto, a los 5 años ya estaba vendiendo lotes, o sea, hubo que fijar los médanos. Pero viene bien recalcar que esto era todo médano pelado, como nosotros vemos allá en la zona norte, así era Pinamar. Había unos bajos, en los bajos había siempre, nosotros decíamos arena movediza, nunca lo pude... Sí, que había como lagunas, y sobre eso se hizo Pinamar. O sea, no había nada, había que fijar los médanos, y después se ponía plantas. La idea era toda esta parte que estaba árida y sin poder ser aprovechada por el hombre, por las familias, poder hacer un lugar de veraneo junto al mar.
De hecho es que algunas familias venían, no sé, con carros, con varios caballos, no sé, una vez, 2 veces en el verano para llegar al mar, porque era una odisea. No existían las 4x4 ni los cuatriciclos. Y era convertir todo esto en algo que el hombre pudiera disfrutar. My mind where you belong. I go hungry, I go black and blue. I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Storms are raging on the rolling sea and on the highway of regret. The winds of change are blowing wild and free. You ain't seen nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you to make you feel my love, to make you feel my love. En esta sección te queremos mostrar las mejores propuestas de alojamiento para que puedas disfrutar del bosque y del mar.
somos de Cariló. No 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 somos de Cariló. Somos de Cariló. No somos de Cariló. No somos de Cariló. No somos de Cariló. Hace falta dinamismo en Cariló. Septiembre 2011. Divisadero y Avellano. Restaurante italiano y mediterráneo. En Dele. Un lugar mágico y exclusivo en medio del bosque. Avenida del Olimpo y Aquiles. Complejo Pinamar Norte. ¿Qué nos podés contar de Troya y si de hecho existe el lugar físico? Troya fue un lugar mítico en principio donde se desarrolló la famosa guerra de Troya, pero gracias a un señor que leía la Ilíada se descubrió la ciudad de Troya, que hoy está en Hisarlik, en Turquía. Resulta que el señor Henry Schliemann, que era un aventurero que había ido a buscar oro a California, se obsesionó con la existencia de la ciudad de Troya. A partir de los datos que aparecen en la Ilíada, se fue justamente a la actual Turquía y empezó a hacer excavaciones. Por supuesto no eran excavaciones arqueológicas correctamente hechas, se dice que arruinó algunas cosas, pero encontró las joyas que él pensó que eran de Helena de Troya. Resulta que él se había casado con una muchacha griega, Sofía Ergastonopoulos, y la embelleció con todas esas joyas y descubrió lo que él pensó que era Troya. Arqueólogos posteriores fueron haciendo excavaciones y se encontraron 9 estratos más y Troya se supone que es un séptimo estrato donde se desarrolló esa guerra. Y lo que es interesante es que todos los tesoros de Troya que Schliemann llevó a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, los rusos se los llevaron a Rusia y finalmente parece que ahora van a quedar en parte en Turquía y parte en Grecia. Todas esas cosas que son patrimonio nacional, porque Schliemann, como buen aventurero, se llevaba a escondidas los tesoros de Troya. Pero bueno, gracias a la obsesión de un aventurero si pudiésemos viajar, iríamos a esa hermosa ciudad de lo que fue un lugar mítico tan importante. Y ahora contame un poco cómo es la historia en sí misma de Troya. La ciudad de Troya estaba gobernada por el rey Príamo y su esposa Hécuba. Tenía muchísimos hijos, entre ellos el más importante era el guerrero Héctor. Troya se opuso, vamos a los motivos verdaderos, económicamente
a la Hélade. Entonces todas las ligas griegas fueron a atacar Troya porque la economía hacía que Troya manejase el peaje del paso hacia el Mar Negro. La historia amorosa del origen de la guerra de Troya es otra y bueno, nos remite a otros dioses que son también calles de Pinamar y otros personajes de la mitología griega como Agamenón, Menelao, que podemos comentar en algún otro momento. ¿Cuál es el origen mitológico de la guerra de Troya en sí misma, ¿no? Para los libros? Y el origen mitológico tiene que ver con la belleza femenina. Resulta que las 3 diosas más importantes del Olimpo, que eran Hera, Palas Atenea y Afrodita, estaban en una fiesta, en una boda, y Eris, la discordia, lanzó una manzana, de ahí viene la manzana de la discordia, que decía para la más bella. Cada una de las diosas quería disputarse ese premio. Entonces acudieron al dios supremo, a Zeus, y como Zeus no quería meterse en líos de mujeres, mandó a estas 3 diosas a Troya, donde se encontraba Paris, y Paris tuvo que elegir a la más hermosa. Cada una le ofreció algo y la diosa Afrodita le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo. Paris se tentó por esto y le otorgó el título de belleza a la diosa Afrodita. Pero ahí devino un desastre porque Helena estaba casada con Menelao. Paris la raptó y supuestamente todos los guerreros de las ligas griegas se unieron para ir a rescatar a Helena. O sea que la historia mitológica es por el amor de una mujer que algunos dicen que se fue voluntariamente con el joven y hermoso Paris y dejó a su viejo marido, y otros dicen que fue simplemente un rapto hecho por el muchacho troyano. Y así fue que se desató esa guerra que duró 10 años. Para comunicarte con la producción, escribinos a disfrutandocariló y pinamar@gmail.com. Te invitamos a que la semana que viene nos sigas acompañando en este recorrido.